El jurado de los premios ACPE ha decidido conceder el premio ACPE de Economía al profesor Roberto Centeno, catedrático de Economía, ingeniero y prestigioso divulgador con fuerte presencia en Internet. Sus libros sobre la economía del petróleo, el gas natural y la crisis mundial y sus artículos en los principales diarios españoles son referencias imprescindibles a la hora de debatir sobre cuestiones que nos afectan a todos. Recoge el premio Roberto Centeno, lo entrega Majed Dipsi. Bueno, antes de comenzar, unas pocas palabras que tenía preparadas, quiero decir mi enorme agradecimiento a dos de mis grandes maestros, aquí presentes, Antonio García Trevijano, que es la primera vez que ha asistido a nuestro público desde que fue traicionado por el señor Carrillo y demás hermanos mártires de la transición, y que le agradezco infinitamente su presencia aquí. Y, cómo no, a mi maestro en Economía, Juan Velarde Fuertes, del que he aprendido una cantidad enorme de cuestiones económicas y de bien hacer y de honradez. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Ramón Darío, me he quedado muy gratamente sorprendido siendo tú el presidente, del nivel de conocimiento y cómo expresáis con toda la crudeza que el tema merece la situación de España hoy. Cómo has hablado de la corrupción, cómo has hablado de la destrucción, la mayor destrucción que ha tenido lugar en nuestra historia, económica, política, moral y de todo tipo de valores, por estos gobiernos nacidos de una estafa masiva como fue la transición, donde en lugar de llegar a la democracia hemos llegado a un estado de partidos y a un modelo de Estado absolutamente inviable, donde el país se ha partido en 17 trozos, algunos de los cuales de la antigua Castilla, que se ha dividido algo así como en 6 o 7 trozos, una locura que solo se le podía ocurrir, y siento mucho decirlo porque supongo que tendrá su fan, a don Adolfo Suárez, aquella lamentable noche en que dijo todos café. Bien, dicho esto, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Y obviamente si la obtención de un premio como el de Economía 2013, política, por una asociación creada precisamente, como Ramón Darío nos recordaría, en la defensa de la libertad de expresión, es siempre un honor, para el que lo recibe, en mi caso concreto, donde ese año, el 2013, he sido vetado por el poder político en todas las televisiones, radios y prensa de papel en los que colaboraba, el honor resulta obviamente multiplicado por no sé qué cifra, pero muy multiplicado. Solo en un diario digital que tengo que mencionar, porque es el único que de muy amplia difusión, afortunadamente, el Confidencial, que ha resistido todas las presiones de la oligarquía, de las oligarquías política y financiera, no solamente ha sido la oligarquía política, sino la financiera y empresarial, puedo seguir expresándome aún en libertad. Esto, yo había recogido aquí una cosa, pero veo que no. Decía, puede parecer difícil de entender para una asociación de prensa de países donde la libertad de expresión es consustancial a su profesión, pero no es el caso aquí. Ramón Darío me ha pillado aquí porque realmente sí lo sabe. Por sus palabras, es obvio que la Asociación de Prensa Extranjera en España no se chupa el dedo y sabe perfectamente lo que pasa en este país. En España, la Constitución no permite que se forme un gobierno democrático, pues los tres grandes poderes del Estado ni son independientes ni son producidos por el mérito o por la libertad. La naturaleza real del régimen político vigente es la correspondiente a un estado de partidos, es decir, a un régimen de poder sin control. De ahí que tengamos la mayor ola de corrupción, aparte de la división del Estado en 17 trozos, que permite robar multiplicado por 17, la situación que hemos tenido, que jamás ha sucedido en nuestra historia, donde la corrupción ha sido bastante importante, pero ahora hemos batido todos los récords. Decía que
es la que corresponde a un estado de partidos, un régimen sin control, y donde los diputados no representan al pueblo, sino al partido que les pone en una lista. Y en cuanto a los medios de comunicación, inmersos como están en una crisis económica sin precedentes, se han entregado, en su mayor parte, a los deseos de un gobierno que los está manteniendo a flote. Hace 3 semanas, también lo recordaba Ramón Darío, en un diario digital muy próximo al gobierno y a su partido, dirigido realmente por un ex senador del PP, citaba a 5 economistas encabezados por un servidor que estamos siendo muy críticos con la situación y a los que nos decía textualmente que Moncloa nos ha tomado la matrícula. No sé qué querrá decir eso, no sé si será que mi antiguo alumno Montoro nos va a mandar a la inspección de Hacienda o algo así, pero bueno, nos ha tomado la matrícula. En mi caso, lo que más les irritaba eran mis denuncias sobre la manipulación sistemática de las cifras de contabilidad nacional y particularmente el hecho de haber solicitado una auditoría independiente de las mismas. No puedo siquiera enumerar los sitios principales de esta manipulación masiva, que comenzó cuando en la época de Aznar se falsificaron todas las cifras de crecimiento, déficit y deuda para poder entrar en el euro, una trampa mortal de la que ya es casi imposible de salir. Pero sí quiero terminar esta breve intervención desmontando la última patraña de la contabilidad nacional, porque soy el corazón de la propaganda del gobierno. Y permítanme que aproveche este acto para hacerlo y las personas que aquí me escuchan, que es la supuesta recuperación económica con la que intentan ganar las elecciones. Según la tesis oficial, el PIB creció un 0,4% en el primer trimestre de este año, de los cuales la mitad por la demanda exterior y la otra mitad por la demanda interna. Pues bien, si analizamos las cifras de comercio exterior que se han conocido hace 2 o 3 días, para el mismo trimestre, es decir, de enero a marzo, el sector exterior ha tenido un crecimiento de las exportaciones del 3%, que ha sido más bajo que la media del año anterior, que fue del 5%. Pero es que las importaciones, señoras y señores, queridos amigos, han subido un 17%. Y entonces no es que no haya aportado nada al sector exterior, es que le ha restado 0,3 puntos, mientras que la propaganda oficial habla de más 0,2. Tanto es así que el déficit comercial se ha incrementado un 60% desde el mes de enero. Y en cuanto a la demanda interna, pues qué les voy a decir, pero con una caída del comercio minorista del 0,9% es imposible que haya crecido. Más aún, y esto lo entiende y termino, hasta un niño de primaria, ¿cómo va a crecer la economía un 0,4% si el consumo de electricidad ha caído un 0,6%? ¿Cómo va a crecer la economía un 0,4% si se han destruido en el trimestre 184.000 empleos? Y lo último, es que si fueran ciertas las cifras oficiales, España sería el segundo país de Europa que más ha crecido en el primer trimestre después de Alemania, algo que resulta una tomadura de pelo inaudita. Gracias a todos por su presencia.